bienvenidos a todos. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Marta Santiago Ayala y para aquellos que os sumáis por primera vez a los eventos de Masterclass, soy la directora de la AMEC, de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente. Bienvenidos, como les decía, y muchísimas gracias por su asistencia a esta nueva Masterclass en la que vamos a platicar en torno a cómo podemos transformar la experiencia de cliente de la mano de Condata. Condata es empresa socia de la AMEC, que es una empresa líder en la experiencia de cliente y en gestión de clientes BPO con más de 30 años de experiencia. A través de esta masterclass queremos darles respuestas a preguntas tan importantes como cómo identificamos qué es lo que impacta en la experiencia de cliente o qué habilitadores usamos para transformar la experiencia de cliente o, por ejemplo, cómo ejecutamos y medimos esta transformación y cómo diseñamos un roadmap de transformación entre otras cuestiones muy interesantes. Ahora sí, paso a presentarles a los ponentes del día de hoy. Y hoy estamos de enhorabuena, porque no solamente contamos con la presencia de uno de los miembros de Condata, sino que en esta ocasión tenemos a tres miembros de Condata, que paso directamente a presentarlo. Hoy nos va a acompañar Carolina Castaño Boada, actualmente directora de Mejora Continua y Transformación Digital en Condata. Tiene una trayectoria laboral de más de 20 años ocupando cargos directivos y estratégicos en soluciones de negocio y operaciones de BPO a nivel regional y, por supuesto, una amplia experiencia en transformación digital, analítica, eficiencia operacional y automatización. También vamos a contar con la participación de Edwin Ramírez. Edwin es ingeniero industrial, gerente en mejora continua y transformación en América del Sur, en Condata, en gestión, planeación e implementación de proyectos enfocados en transformación digital y en proyectos enfocados a modelos disruptivos. Y por último, pero como se suele decir, no menos importante, nos acompaña Ingrid Tatiana Cobo Piedrahita, gerente de mejora continua y transformación digital en Condata, administradora de empresas y magíster en administración, con más de 10 años de experiencia en diseño de soluciones de procesos de negocio y con un enfoque en transformación digital, gestión e identificación de oportunidades de mejora o eficiencias. Pues nada, lo dicho, bienvenidos a los tres. Muchísimas gracias por su participación y bueno, recordarles a todos los asistentes que al final de la sesión les daremos un espacio de 10-15 minutitos para que puedan formular sus preguntas o comentarios o aquellas reflexiones que les pueda surgir. Adelante, bienvenidos a nuestros ponentes y gracias. Buenos días para todos, mucho gusto. Yo soy Carolina Castaño. Vamos a estar hoy en esta masterclass. Voy a compartir mi pantalla con la presentación. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema que tenemos para hoy. Vamos a hablar de la transformación de la experiencia del cliente. Y con esto vamos a empezar por la primera pregunta que nos hacemos todos y es, ¿qué es la experiencia del cliente? Que realmente es una pregunta muy sencilla en la que seguramente todos ustedes saben la respuesta. ¿Cómo hacer que la experiencia de nuestros clientes sea la mejor del mercado? Es tal vez allí donde entramos un poco más en la complejidad de este tema. La experiencia del cliente es la relación que las personas tienen con una marca, donde cada interacción cuenta. Cada momento que vive este cliente con nuestra marca empieza a importar. Desde que empieza a buscar información, empieza a ver todas las campañas de marketing y luego sigue navegando por las diferentes fuentes de información que tiene acerca de nuestro producto y realmente elige cuál es el producto y la marca que quiere comprar. Hace la compra y luego viene toda la parte de postventa. En cada uno de esos momentos que el cliente tiene contacto con la marca es donde va creando una relación y allí es donde viene lo importante. ¿Cómo nos acercamos en esa relación? ¿Cómo hacemos para satisfacer cada uno de estos momentos en los que los clientes interactúan con nuestra marca? Prestar un servicio de forma amable, por el canal más eficiente, que aleje a nuestros clientes de la competencia y que ellos siempre quieran permanecer con nosotros. Es ahí donde vamos a entrar hoy a compartirles unos tips, unas preguntas específicas que nos debemos hacer para transformar esta experiencia, para llegar a hacer que nuestros clientes se sientan completamente satisfechos con nuestra marca. Las condiciones del mercado cada vez cambian más rápido, al igual que la tecnología.
Entonces, vamos en un paso siguiente, vamos a contarles un poco acerca de la historia y hacerles un recuento de cómo los clientes han venido cambiando sus necesidades a través de la historia. En esta parte de la historia de la experiencia del cliente, le voy a dar la palabra a Edwin. Hola, muchas gracias Carolina y bienvenidos a todos nuevamente a esta masterclass. Continuando con lo que nos cuenta Carolina, pues este es un tema muy importante porque seguramente todos nosotros somos consumidores, somos usuarios, no solo somos prestadores de servicios en diferentes compañías, sino también somos usuarios y es interesante poder conocer cómo a través del tiempo se ha venido transformando esa experiencia del cliente y cómo desde el nacimiento, digamos, la concepción de la producción de productos y servicios, inicialmente cuando hablábamos en el siglo XIX, empezando el siglo XX, básicamente teníamos era la era de fabricación. Las empresas se dedicaban a producir productos y si yo necesitaba algo como consumidor, tenía que acercarme hasta ese punto de fabricación y poder adquirir ese producto y digamos que en ese momento pues la experiencia del cliente realmente es nula, ¿no? Básicamente solo adquiríamos para cubrir una necesidad, ¿cierto? En el transcurso del tiempo, ya para la era del 1960 más o menos, entra una era que es la era de la distribución, donde las compañías se dan cuenta que ya no solo deben de tener centros de fabricación, sino unos centros de distribución donde les permita desde el momento de realizar la fabricación, gestionar el delivery de su servicio a un acceso un poco más cercano a esos clientes y que de allí puedan acercarse y tomar estos productos o estos servicios que requieren y poder empezar a mejorar esa experiencia evitando ciertos desplazamientos, ¿cierto? A medida que vamos evolucionando en el tiempo con la historia de la experiencia del cliente, ¿qué nos encontramos en la era de los 90, donde ya empieza la era de la información, empieza el World Wide Web, toda la parte del Internet, donde podemos empezar a tener nosotros cierto acceso a la información? Empezamos a recolectar datos y las compañías empiezan a dar cuenta que empezar a hacer todo el proceso de marketing, de publicitar, que de los 60 hacia los 90 se empieza a evolucionar un poco más fuerte esta parte para que los consumidores sean atraídos a esas marcas. Sin embargo, la experiencia del usuario apenas empieza como a desenvolverse un poquito más, ¿no? Entonces, en esta época de los 90, con el acceso a la información, es donde los consumidores ya pueden entrar y buscar qué opciones hay, no solo la cadena de distribución que tenían a la mano, sino poder contactar otro tipo de empresas para ese producto o servicio, ¿cierto? Y allí empieza una carrera muy interesante en estos últimos 30, 35 años, donde nosotros como consumidores empezamos a tener un papel muy relevante en la gestión, digamos, de cada uno de estos productos que consumimos. Llegando a la era del siglo XXI, donde nosotros ya tenemos acceso no solo a la información, sino hay un boom muy interesante con las redes sociales, por ahí más o menos sobre el 2003, 2005 y sobre la época del 2010, donde empiezan a nacer todas estas diferentes redes sociales, donde nosotros como seres humanos empezamos a interactuar de formas diferentes, tal vez entre los 60 y los 90 nuestra comunicación era por teléfono y la comunicación con estas empresas para un servicio postventa era a través de un teléfono únicamente. En el siglo XXI ya empezamos a interactuar por redes sociales. Esto nos permite a nosotros, como usuarios, empezar a generar interacción de qué están diciendo las demás personas, qué puedo decir yo sobre mi experiencia como usuario, y empieza a haber una era bien interesante, que es la era de los datos. Empezamos a tener muchos datos a través de redes sociales, empezamos a poder percibir esos sentimientos, esas sensaciones de los usuarios referente a este tema, ¿vale? Y muy conocido para todos nosotros, hace 2 años, bueno, casi 3 años ya nos llega el COVID-19 y nos da una disrupción total al modelo de prestación de los servicios y al modelo de experiencia del cliente, donde antes de pronto fácilmente buscábamos en Facebook algo que nos interesaba y decía, quiero ir a la tienda, buscaba en Google Maps la forma de llegar más rápida a la tienda, me dirigía a la tienda y consumía ese producto, ese servicio que yo quería tener. Llega COVID, nos encierra a todos, pucha, un momento bien complicado para todos nosotros y empezamos a ver que las empresas necesitan tener un acceso diferente a cada uno de estos consumidores y que la experiencia del cliente va a ser muy diferente. Yo ya no puedo ir a medirme la camisa que quiero usar, yo ya no puedo ir a esa tienda. ¿Qué debemos hacer? Pues empezamos a mezclar las tecnologías de la información y empezar a tener una experiencia totalmente diferencial allí.
Es muy interesante cómo en esta parte del COVID vemos, por ejemplo, la interacción a través de canales de redes sociales con las tiendas a través de WhatsApp, cuando uno requería comprar algún tipo de ropa, por ejemplo, estando en medio de la pandemia, y las tiendas empiezan a tener ya canales de video a través de WhatsApp para que una persona en la tienda te muestre la ropa, te diga la talla, te asistas con un modelo de personalización sin estar físicamente vinculados. Entonces mira que aquí ya empieza a haber una transformación porque ya la experiencia del cliente juega un papel fundamental para el consumidor y también para los prestadores de servicios o para todas las grandes compañías. ¿Y hacia dónde vamos? Y es la era de la hiperpersonalización y un concepto que nace en estos últimos años y es digital, ¿no? Donde empezamos a tener algo como lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Una mezcla entre lo digital y lo físico. Podríamos estar en una sala de juntas todos bienvenidos, contándoles con esta cercanía, esta masterclass y este tema tan interesante. Sin embargo, utilizamos todas las herramientas digitales para, a pesar de que estemos nosotros en Colombia, muchos de ustedes en México o en cualquier parte del mundo, poder compartir esta información y poder hacer ese engagement como seres humanos de toda esta hiperpersonalización en la historia, digamos, de lo que es la transformación de la experiencia del cliente. No sé, Carolina, si quieres digamos que comentar algo adicional acá, es algo muy interesante y todos hemos vivido todo este proceso. De acuerdo, Edwin, con toda la velocidad que nos traen todos estos cambios y todo lo que estamos viendo que pasa cada día en el mercado y cómo son esas tendencias de nuestros clientes, vamos a presentarles las preguntas claves que debemos hacernos para construir el camino de la transformación en la experiencia del cliente. Estas son las preguntas que nosotros consideramos estratégicas y claves que nos debemos hacer para poder construir un camino hacia esa transformación. ¿Cómo identificamos qué es lo que impacta la experiencia del cliente? Esa es una primera pregunta. Luego debemos preguntarnos qué habilitadores usamos para transformar esa experiencia del cliente. Una vez tenemos identificados y definidos los habilitadores, pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿cómo definimos un roadmap de transformación para esta experiencia? Y por último, ¿cómo la ejecutamos y medimos esa transformación en la experiencia del cliente? Vamos a profundizar durante esta masterclass en cada una de esas preguntas para poderles dar tips estratégicos de cómo responder y cómo crear ese camino de transformación. Para la primera pregunta, Ingrid, cuéntanos cómo identificamos qué es lo que impacta la experiencia del cliente. Claro que sí. Hola a todos y muchas gracias por su participación. Aquí tenemos varios aspectos súper importantes para identificar qué es lo que impacta la experiencia del cliente. Entender al cliente va a ser nuestro objetivo principal. ¿Cuáles son esos intereses del cliente? ¿Qué es lo que el cliente quiere? El mejor servicio prestar a sus clientes, el mejor producto. Los clientes quieren fidelizarnos, quieren que nosotros los presentemos, quieren que nosotros motivemos a que compren más esos productos y esos servicios. Un cliente feliz siempre será el objetivo principal. Entonces, a través de esto hay varios aspectos y metodologías que utilizamos para identificar cuáles son esos dolores o esos puntos claves que tenemos que mejorar. ¿A dónde tenemos que centrarnos para mejorar esa experiencia del cliente? ¿Cierto? Entonces, utilizamos diferentes métodos, algunas metodologías como Journey Map. Entonces, entendemos ese ciclo del cliente a través de información o datos, como contaba Edwin, que cada vez tenemos más acceso a información y cada vez vemos cómo va el cliente en sus compras, qué canales utiliza, qué redes sociales busca, cómo llegó a ese producto, a ese servicio. ¿Será que alguien le dijo? ¿Será que entró a través de una red social puntual? ¿Será que fue presencial? ¿Será que fue de forma telefónica? Entender cómo ha sido ese comportamiento del cliente es súper importante. Entender cómo se presenta ese proceso, cómo está al alcance de ese servicio,
entender qué dicen los expertos es súper importante. Analizamos un poco esa información, entendemos y nos vamos a ver otros aspectos como por ejemplo las generaciones. Por ahí nos contaba Edwin un poquito de historia y decíamos qué pasa con estas generaciones. Entonces conectamos un poco cómo ha ido evolucionando esa generación que conocemos como baby boomers, luego pasamos a una generación Y, una generación X, llegamos a esos millennials y ya vamos avanzando en otras generaciones, de hecho, mucho más digitales. ¿Qué interesaba antes? ¿Sí? Ese contacto presencial, ese contacto físico, que yo pudiera hablar, que yo pudiera contarle todo, expresarme, qué es lo que necesito, ¿cierto? Pero cada vez va avanzando y, por ejemplo, el teléfono se vuelve súper importante porque a través de este y en la pandemia se vuelve súper importante utilizarlo, tener los medios, los accesos, tener información rápida, métodos para, para pagos, ¿sí? Todo este tipo de soluciones tecnológicas y digitales que cada vez hacen que nos acerquemos más y que evolucionemos más esos métodos. Para algunas generaciones se vuelve súper importante las experiencias memorables, ¿sí? Hablamos de esas generaciones como generación X, y en estas generaciones, y en la generación sobre todo millennials, que es donde están estos grandes desarrolladores de plataformas, ¿sí? Entonces, apostamos a experiencias diferentes, a experiencias memorables, pero cuando avanza digamos, estas generaciones, pues ya nos interesa es experiencias personalizadas. ¿Qué es lo que yo quiero? Es que si a mí me gusta viajar, yo quiero tener todos los accesos para tener el mismo servicio o la misma atención o tal vez mejor porque me conocen. Entonces, empieza a tener sentido la personalización de esa atención y de ese servicio. Hace mucho sentido avanzar tecnológicamente, avanzar en los medios, en los puntos de contacto, conocer al cliente, conocerlo muy bien para poder ofrecerle lo que él necesita, fidelizarlo, mantenerlo y sobre todo que él sea quien me presente, ¿sí? Y sea quien diga, quiero seguir con esa empresa, quiero seguir con ese servicio y no me quiero ir. Entonces, eso se vuelve como lo más importante. Utilizamos muchas cosas para analizar, por ejemplo, informaciones y datos. La analítica se vuelve súper relevante. Entender esa tendencia, entender los comportamientos, entender qué pasa con esa información y poderle ofrecer cada vez las opciones que son adecuadas para él, ¿sí? Las diferentes opciones. Todos tenemos diferentes focos en los que nos gusta que nos atiendan, ¿sí? Los accesos y demás. Entonces se vuelve súper importante. Hay algunas tendencias importantes y por ahí veíamos un poco de temas de canales digitales, que más adelante hablaremos a profundidad de eso. Pero también veíamos unas tendencias importantes sobre esa tendencia de la voz, ¿sí? Y cómo se une esto a estas nuevas generaciones, que son más visuales, que son más cercanas a escuchar. La tendencia de la voz, la tendencia se mantiene, la tendencia telefónica se mantiene. Veíamos algunos estudios acá con el equipo que se mantiene aproximadamente en un 68%. Es decir, todavía nos gusta que nos escuchen y todavía nos gusta escuchar. Entonces, todas estas generaciones y estas tendencias son importantes, pero entender a ese cliente y entender cómo es la forma de atenderlo va a ser lo más importante. Claro que sí, claro que sí. Me parece súper clave todo lo que dijiste, Ingrid, que podamos hacer énfasis en el cómo, o sea, cómo hacemos para identificar realmente lo que impacta la experiencia de nuestro cliente. Entonces, a través de lo que nos contaba Ingrid, podemos resumirlo en que necesitamos definir una metodología que nos ayude a conocer al cliente, porque es lo más importante en este primer paso. Entonces, ¿cuál metodología vamos a escoger? Como nos contaba Ingrid, pues hay diferentes tipos de metodología. Podemos hacer journey maps, podemos hacer un análisis de procesos, podemos utilizar analítica de datos,
Todo esto para poder identificar realmente cómo está haciendo esa experiencia del cliente, a través de qué canal lo estamos atendiendo, qué canal preferiría el cliente que lo atendiéramos, para poder identificar cómo es que impactamos esa experiencia dentro de nuestro cliente. Podemos darles algunos ejemplos de cosas que hemos hecho nosotros mismos, y quizás si utilizamos un Journey Map en el sector de banca, en una campaña de cobranzas específicamente, pues hemos podido darnos cuenta que en cobranza temprana los clientes prefieren que la comunicación sea a través de canales digitales. En cambio, cuando es una cobranza tardía, los clientes quieren hablar con alguien, quieren poder entrar en un proceso de negociación y conversarlo con una persona. Entonces, dependiendo del método que escojamos, podemos identificar qué es lo que necesitamos y cómo hacer para darnos cuenta qué es lo que ese cliente necesita. Yo creo que hay una conclusión muy interesante, y es entender estas metodologías, esos dolores, esos segmentos, esos productos, entender y saber cómo conectar con el cliente, entender ese detalle, realmente es lo que nos va a llevar a tener un diagnóstico y conocer cuáles son esas herramientas a través de ese entendimiento con el que vamos seguramente a construir de la mano del cliente el objetivo de tener la mejor experiencia para ellos. De acuerdo, y solo por agregar ahí a los comentarios de Ingrid y de Carolina, que es muy importante en esa parte de cómo identificamos, hablando del Journey Maps o Blueprints, aquí lo más importante es poder entender a ese cliente y poder hacer esas entrevistas para ver desde el momento en que se concibe la necesidad, porque si estamos hablando del ejemplo del banco, ¿por qué necesitaba un crédito? Y cómo generacionalmente atamos lo que nos contaba Ingrid frente a la necesidad de obtener ese crédito. Puede que sea una persona de cierta generación que requiere un crédito para una empresa o para arreglar su casa, o simplemente es un millennial que quiere un crédito para irse a viajar a la playa. Entonces, dependiendo de cada una de esas necesidades, el approach para buscar ese servicio es muy diferente. Probablemente yo puedo ir al banco con mis papeles tradicionalmente que me den mi crédito. Un millennial simplemente busca en la app y dice, oye, quiero mi crédito, desembolsémelo, y yo ya tengo el vuelo acá al lado en la app para comprarlo. Entonces, toda esa experiencia del canal va atado muy a la generación, y ahí es donde los habilitadores que vamos a ver en un momento se atan para que de alguna manera nos permitan tomar acciones en las siguientes preguntas que tenemos más adelante. De acuerdo, Edwin. Con eso que dices, le podemos dar paso a la siguiente pregunta, que es, una vez, ¿cómo hemos identificado qué es lo que impacta la experiencia de mi cliente? Pues pasamos a entender qué habilitadores debemos utilizar para transformar esa experiencia, para realmente llegar a nuestro cliente con lo que el cliente quiere. Entonces, te doy la palabra, Edwin. Muchas gracias, Cari. Claro que sí, aquí es donde de pronto los asistentes nos vamos a preguntar, bueno, pero muy interesante, ya identificamos por qué canal se contactan, tal vez mapeamos el journey, sabemos digamos, las diferentes necesidades, pero ¿qué habilitadores utilizamos para poder transformar ese CX? Aquí hay algo muy importante que hemos venido hablando durante todo el masterclass, y es la analítica de los datos. Nosotros tenemos, digamos que, una evolución en la analítica de los datos desde la era de la información, donde empezamos a capturar datos, pero esos datos realmente, más que información, realmente solo nos daban un tipo de analítica descriptiva, solo nos permitía ver por dónde se comunicaban, cuántas comunicaciones hacían, cuántas ventas hacíamos, pero realmente esa información era netamente descriptiva. Luego hemos venido evolucionando en un modelo de analítica prescriptiva, donde ya esa analítica de esos datos nos permite mostrar cierta tendencia y generar algún tipo de recomendación en lo que se podría hacer en los siguientes pasos para ese tipo de análisis que se está haciendo con la tendencia del cliente. Pero en la era ya digital que estamos actualmente y con la transformación digital, la analítica de datos nos permite ir un poco más allá en analítica predictiva, y esa analítica predictiva es muy interesante porque ya nos permite llegar a predecir el comportamiento de estos consumidores. Entonces, algunos de los habilitadores que tenemos acá son con palancas tecnológicas, también pueden ser con palancas relacionadas a procesos o personas, porque todas estamos interactuando con los usuarios o los consumidores finales, y con la analítica predictiva lo que nosotros podemos obtener de alguna manera es los datos de qué es lo que va a pasar más adelante con ese consumidor a partir de la data histórica que tenemos, lo cual va a permitir
brindarle eso que seguramente en un momento va a necesitar antes de que el mismo cliente lo sepa. Eso es algo muy interesante que mejora la experiencia. Probablemente yo sea un consumidor, no sé, de ciclismo, me encanta el ciclismo y normalmente entro a las páginas de ciclismo a buscar, no sé, cascos, ruedas, cualquier tipo de producto relacionado a ciclismo. Y a futuro, con la data y el análisis del dato, esa empresa a la cual yo le he venido comprando productos, probablemente va a saber que yo voy a poder requerir otro tipo de servicios relacionados a esto, si va a poder predecir cada cuánto yo compro unas ruedas o compro unas llantas o cambio cierta tendencia, cierta ropa. Entonces, hay un habilitador muy importante, es la analítica. Otro habilitador muy importante asociado a la analítica con tecnologías es el Speech Analytics, la voz del cliente. ¿Cómo hacemos para nosotros escuchar la voz del cliente? Cuando estos consumidores nos llaman a nuestras líneas de contacto o nos chatean a nuestro servicio al cliente porque tienen dudas, requieren servicios postventa, requieren saber un poquito más allá de esos servicios que tienen actualmente o de esos productos. Allí podemos vincular habilitadores tecnológicos como Speech o Text Analytics que nos permitan detectar qué nos está diciendo el cliente durante esas interacciones, esa interacción que está teniendo el cliente, qué análisis de sentimientos podemos detectar dentro de esas interacciones. Hay disgusto, hay emoción, cuando hablan de mi marca están contentos, este es un cliente fidelizado. Entonces, todos estos habilitadores tecnológicos nos van a permitir a nosotros tomar decisiones con esa analítica predictiva y bueno, posteriormente lo que les vamos a contar es cómo montar ese roadmap y los siguientes temas que vamos a abordar. Algunos de los otros habilitadores tecnológicos que tenemos es, bueno, esas buenas prácticas que ya hemos visto nosotros en las otras industrias que nos permiten reducir los tiempos de atención para que mi cliente espere lo menos posible en una atención. Entonces aquí ya empiezan a haber unos habilitadores también tecnológicos asociados a entendimientos del proceso, como nos decía Ingrid hace un momento. ¿Cómo entendemos el proceso para saber cómo impacta la experiencia del cliente? Oye, no es que tienes que esperarme 20 minutos en la línea para yo consultar todos los sistemas y brindarte tu información. No, desde ciertos habilitadores tecnológicos podemos utilizar herramientas tecnológicas como DPAs, RPAs, pantallas únicas, cualquier tipo de habilitador que dentro de un servicio al cliente pueda llegar a mejorar la experiencia del usuario final porque va a reducir los tiempos. Y todo esto alineado con unos modelos de autogestión bien interesantes, donde el cliente pueda, para ciertos procesos, porque ya Ingrid nos contó un poco la tendencia, es todos queremos hablar con personas, somos personas y queremos trato humano. Sin embargo, van a haber ciertos procesos que podemos autogestionar y esa autogestión puede venir desde ciertas tecnologías como chatbot, voicebot, que nos permitan a nosotros mejorar, impactar la experiencia del cliente dependiendo de la agilidad y la facilidad de la información que podamos obtener, ¿vale? No sé, acá, Caro, si quieres que ahondemos en alguna otra parte del tema, quieres complementar algo, creo que esto es un tema muy interesante para abordar y hay demasiados habilitadores tecnológicos que podemos mencionar y que dependiendo de la industria y de los análisis, podrán aplicar de una u otra manera. De acuerdo. ¿Qué es importante ahí para que se lleven el mensaje? Y es, como nos explicaba Edwin, ¿cuáles son los habilitadores? Tenemos habilitadores en términos de analítica, tenemos soluciones digitales de diferentes tipos como chatbot, voicebot o diferentes soluciones que nos aportan en todos los canales digitales. Tenemos diferentes tipos de tecnología que nos ayudan a mejorar los procesos de autoatención, los IVRs transaccionales, las páginas web, las aplicaciones. Tenemos las buenas prácticas y tenemos muchos procesos de innovación. Entonces, cuando identificamos que esos son todos los habilitadores que tenemos disponibles, luego, habiendo identificado en la primera pregunta qué es lo que impacta la relación del cliente, pues paso a definir cuál de esos habilitadores me sirven para solucionar lo que tengo en el journey de mi cliente. Entonces, con eso, pasamos un poco a la definición de la siguiente pregunta y es ¿cómo hago para unir todas estas cosas, lo que identifique de la experiencia del cliente, los habilitadores que tengo, cómo los uno para que efectivamente pueda crear un camino de transformación? En esta parte entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, que la pregunta es ¿cómo definimos ese roadmap de transformación? ¿Cómo hacemos para unir todas estas ideas y realmente crear un camino hacia la transformación? Cuéntanos, Ingrid, cómo lo podemos hacer. Claro que sí. Bueno, es aquí donde
unimos todo, los mundos se unen. Nosotros ya veníamos contando un poquito qué había pasado con esa historia y una vez identificamos esas oportunidades em, que tienen nuestros procesos, nuestras compañías, pero además ya entendemos cuáles son los intereses de nuestro cliente, qué nos gusta, hacia dónde llevarlo y cómo apalancarlo para que funcione de la mejor manera y fidelicemos a este cliente con la mejor experiencia que pueda tener, pues armamos algo, armamos esa ruta que llamamos con todo lo que hemos encontrado, con las soluciones, con los tiempos. Ahí trabajamos un poco las viabilidades que tenemos de cada una de esas soluciones o de cómo vamos a solucionar esas oportunidades para llegar a la mejor experiencia del cliente. Entonces trabajamos un poco el tema de cuál es la mejor propuesta que podemos hacer, qué es lo mejor que le podemos ofrecer a la compañía, pero además a nuestro cliente. Analizamos los temas de costos porque las viabilidades tecnológicas son importantes, pero también las viabilidades económicas. Trabajamos un poco el tema financiero, revisamos prioridades, revisamos en conjunto con nuestros clientes, de la mano de ellos y de esa visión que tienen, de a dónde quieren llegar. Trabajamos un poco el tema de todas esas prioridades, pero además basados en algunas restricciones que se pueden presentar. Una vez armamos un plan con ese cliente, de la mano del cliente, pues decimos, bueno, ¿qué va a pasar a lo largo del tiempo y a dónde quiero llegar? ¿Cuál es la meta que quiero lograr con todo esto que ha venido pasando, con todo eso que ya armamos? Aquí va a ser súper importante tener en cuenta el objetivo, pero reconocer que se pueden presentar algunas restricciones. Entonces, nos ponemos ese sombrero de planeación, nos organizamos un poco para decir, se pueden presentar restricciones de tiempo, se pueden presentar restricciones de costos, algo puede matizar o cambiar en el alcance porque todo cambia muy rápido también. Entonces, esas tendencias, un nuevo producto, un cambio en el servicio, alguna situación específica que nos haga cambiar rápidamente un medio, un contacto, un canal, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos en cuenta muchas cosas alrededor de los presupuestos, de la gente. Digamos que aquí unimos no solo eso que quiere el cliente, sino que empezamos a trabajar en conjunto con las personas, unimos los procesos, unimos todas estas palancas o estos habilitadores tecnológicos para plantear esa ruta, esa, ¿cómo decimos?, esa autopista que queda lista para poder avanzar paso a paso, de forma ordenada, en lograr el objetivo que queremos. ¿Cuál es ese objetivo? Transformar esa experiencia del cliente. Entonces, eso va a ser súper importante en esta etapa donde construimos qué necesitamos para tener el roadmap ideal y transformar lo que necesitamos hacer y lo que ya encontramos, que es lo que necesitamos cambiar. Entonces, eso va a ser lo más importante en esta etapa, tener en cuenta todo lo que pasa alrededor, todo lo que hemos recogido en ese proceso, a través de esas preguntas que nos hicimos antes, cómo lo ponemos sobre un plan, sobre una ruta específica y vamos definiendo los siguientes pasos. Y por complementarte a Ingrid, que es muy Claro que interesante sí. lo que tú dices, siempre en esta etapa de la generación del roadmap nosotros vinculamos a este cliente corporativo, ¿no? Porque aquí hay dos approaches bien interesantes, ¿no? Tenemos a nuestro usuario final que ya detectamos cuál es su necesidad, qué es lo que desea. Por otro lado, ya vimos qué habilitadores podríamos tener para poder brindarle una mejor experiencia a ese usuario final, pero también tenemos un cliente corporativo que es ese prestador del servicio del producto que le va a entregar a ese consumidor, por lo cual está contratando esa marca, ¿cierto? Entonces ahí es donde nos podemos reunir con ellos también y decir, mira, tenemos todo este abanico de posibilidades que hemos detectado que pueden ayudar a mejorar la experiencia del usuario final, pero ¿cuál es tu estrategia? Cada compañía tiene una estrategia dependiendo de la generación, dependiendo del tipo de consumidor, y en conjunto con este aliado corporativo nuestro, lo que hacemos nosotros es mapear esa ruta de qué es lo primero que impactaría más según la estrategia que tengan. Puede que su estrategia sea fidelizar a los clientes que tengan y lo que desean es mantenerlos y generar un mayor consumo de servicios complementarios a ese cliente,
o lo que deseen es, no, queremos es que esto genere un buen nombre de marca que me traiga más y más clientes cada vez a mis compañías. Entonces, dependiendo de eso, pues vamos a ir montando ese mapa de ruta en una u otra vía. ¿Cierto, Ingrid? Creo que Sí, eso es así lo que es. hacemos diariamente y lo que ayuda a que las compañías se mantengan primero, sean fidelizadas a sus usuarios finales y pues crezcan también. Un trabajo alineado, en conjunto, con todo supremamente claro para irnos ordenadamente hacia el objetivo, yo creo que aquí es lo primordial, es lo que nos hace tener unos planes de transformación ganadores. Eso es súper importante, Edwin, como lo mencionas. Una vez tenemos esto identificado y definida cuál es esa ruta con todas esas viabilidades, con los impactos, las restricciones y tenemos priorizadas cuáles son las iniciativas que queremos implementar, pues pasamos al siguiente paso y a la siguiente pregunta, que es cómo ejecutamos y medimos la transformación de esa experiencia del cliente. ¿Cómo cogemos y volvemos ese camino que nos trazamos una realidad? Hacemos una planeación y nos vamos a ejecutarlo ya. Entonces, con esta pregunta, Edwin, ayúdanos acá en la respuesta. Claro que sí, mira que todo súper alineado y una parte muy interesante es, bueno, cómo lo llevamos a la realidad, ¿no? Yo creo que lo que más nos cuesta es cómo hacemos para llevar esto que nos soñamos a la realidad. Entonces aquí viene un proceso metodológico, estructurado, para una vez teniendo un mapa de ruta alineado con un objetivo claro de cómo queremos impactar esa experiencia al usuario final, un habilitador tecnológico y una priorización con nuestro cliente corporativo, lo que definimos es a través de una metodología los mejores pasos para poder llevarlo a la realidad, digamos que sin tener un impacto fuerte al usuario final, con una gestión del cambio adecuada. Y aquí hay una palabra bien interesante y es esa gestión del cambio. Para poder llevar a implementar esto, normalmente lo que nosotros hacemos y nos basamos es en metodologías de buenas prácticas de implementación de proyectos, donde ejecutamos todas las actividades necesarias para poder llevar a la realidad estos habilitadores tecnológicos. Hacemos pruebas internas, pruebas unitarias, pruebas funcionales, hacemos pilotos controlados que son muy importantes para poder nosotros medir en una muestra cómo está ese impacto, si es lo que estamos esperando, antes de pasar ya a una etapa, digamos, de puesta en producción a masificación a todos los clientes y asimismo ya empezamos a tener ese cómo lo medimos, ¿no? Porque un poco el antes es cómo lo ejecutamos, que es bajo un marco metodológico. Sin embargo, el cómo lo medimos, cómo lo medimos debe venir no solo en el después de haberlo puesto en marcha, sino desde un poquito antes, y es ¿qué es lo que queremos medir? ¿Qué es lo que queremos obtener con esto? ¿Queremos aumentar los indicadores para poder mejorar el NPS, el Net Promoter Score? ¿Cómo nuestros clientes, digamos que generan un ratio, una calificación de mi marca frente a las demás y cómo sienten ese servicio que presto? ¿Eso es lo que yo quiero impactar? ¿O lo que yo quiero impactar es la resolución y la primera llamada a cada inconveniente que tenga mi cliente? O por el contrario, lo que yo quiero es tener una escucha social donde cada vez el análisis de sentimientos de mi cliente sea mejor a través de las herramientas de analítica que estamos disponiendo en los diferentes servicios. O simplemente me voy a la web, me voy al mercado y a través de herramientas de escucha social puedo estar viendo a través de los numerales, de las menciones en Twitter, en Instagram, en WhatsApp, en Facebook, en todo lo que, bueno, en WhatsApp no está prohibido, olvidemos esa, en las demás sí, que podamos nosotros tomar esa información y analizarlos como marcas para poder decir, bueno, esto está dando unos resultados. Entonces, teniendo claro ese objetivo, ahí sí nos vamos al cómo medir. Y después de que desplegamos toda esta información, ya empezamos a medir esos resultados dependiendo de esos indicadores en cada una de las diferentes etapas. Y posteriormente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Muy, muy relevante, es un término bastante nuevo en la experiencia del cliente y es el ROX. Yo no sé si los asistentes lo han escuchado antes o no, pero es el Return of Experience y es el retorno de la experiencia. ¿Cómo esa inversión que hacemos como compañías en experiencia va a generarme un beneficio también? O sea, no solo es el beneficio final que vamos a tener con que este usuario se sienta más satisfecho, se sienta más cómodo, consuma más mis productos y servicios, sino que realmente esta inversión que yo haga en habilitadores tecnológicos, en cualquier acción para mejorar la experiencia del cliente, pues va a tener un retorno para la compañía. Entonces aquí nace un término muy interesante que es este ROX y el cual nos va a permitir a nosotros medir ese impacto. ¿Cómo lo hacemos? Se calcula básicamente detectando desde las etapas anteriores cuál es el valor del beneficio que voy a tener
sobre el valor de la inversión que yo tenga y con ese cálculo sencillo voy a poder tener el ROX y voy a poder decir, oye, estas acciones que estoy tomando realmente sí están impactando a mi usuario final y adicionalmente están impactando mi negocio. Entonces, si crece mi negocio, presto un mejor servicio, mi cliente final, mi usuario se ve beneficiado, nosotros como consumidores estamos felices que las compañías nos atiendan rápido, los procesos sean ágiles, cada vez que yo necesito una información la tenga de primera mano y adicionalmente pues seguramente lo que va a pasar es que yo estoy feliz con esa compañía, seguiré consumiendo productos de esa compañía, saco un nuevo producto, sin dudarlo voy a ir y compraré un producto de esa misma compañía sin necesidad de ir a buscar más en el mercado. Entonces esto empieza a atar esa parte de la medición de la transformación y cómo la transformación impacta en el negocio de las compañías. Entonces, es muy interesante ese término. No sé, Caro, si quieren o Ingrid complementarme un poquito más en el término del ROX y cómo esto ha venido transformando. Es un término muy nuevo. Seguramente muchos de los asistentes hoy en día es un término que hasta ahora están haciendo, que está siendo vinculado en muchas compañías, pero que creo que es algo que debemos empezar a invertir y a medir, aparte de los indicadores tradicionales que tenemos para la satisfacción del cliente, como el CSAT, el NPS y los demás, que normalmente son medidos para la satisfacción. De acuerdo, Edwin. Este indicador del ROX es algo que se ha venido midiendo como en los últimos, en el último año, ha cobrado mucha importancia, ya que no solo se centra en el cliente como tal y lo que hacemos para el cliente, sino también en la experiencia del empleado, en cómo es esa experiencia que debe tener el empleado que está atrás prestando el servicio para que realmente ese servicio sea entregado con toda la amabilidad, con todo el gusto y que nuestro cliente se sienta acogido por la marca. Entonces, el ROX es una combinación de factores que nos ayudan a medir cómo es la experiencia del empleado, cómo realmente se crean comunidades dentro de la empresa que ayuden a la experiencia del cliente en temas de innovación, cómo hacemos para comprender el comportamiento de los clientes y todas las metodologías de las que ya les hemos hablado, tener unos procesos muy bien definidos y apoyarnos en todos los habilitadores tecnológicos que hemos visto para que efectivamente logremos ese cambio. Entonces el ROX es un indicador que nos ayuda a medir ese conjunto de cosas para poder identificar esa inversión que hemos hecho en mejorar la experiencia del cliente, realmente cuál es el retorno que nos está trayendo. Entonces es un indicador que cada vez va cobrando más importancia en nuestras empresas para poder justificar el por qué es necesario invertir en la experiencia de nuestro cliente. Perdóname que nos alapamos ahí. Creo que hay algo que se me pasó decir antes de pasar a la siguiente pregunta y es, en esta parte de la medición hay algo muy relevante adicional a lo que decía Carolina y es, aparte de cómo medimos ese retorno a la inversión y esos indicadores, es cómo lo hacemos en el tiempo, ¿no? Cómo llevamos esto en relaciones a largo plazo y cómo nosotros como prestadores de servicio vamos a medir esa experiencia del usuario de un habilitador o que pusimos en un roadmap en determinado tiempo, no una sola vez, sino cómo vamos a hacer una medición mes a mes durante todo el tiempo que tengamos nosotros los servicios con ese consumidor para ver que por lo menos se mantenga en una línea base lo que establecimos como meta de esos indicadores y cómo hacemos cada vez más para poder ayudarlos a subir un poquito más en ese escalón, en esos indicadores y poder seguir transformando la experiencia del cliente en esta era de transformación digital. Dale, Caro, qué pena la interrupción. No, perfecto, Edwin, gracias. ¿Qué es importante acá que ustedes tengan identificado? Y es que en cada una de las preguntas que hemos planteado para la construcción de esta transformación de la experiencia del cliente, es muy importante que todo se trabaje con metodología. O sea, en la primera parte veíamos la metodología de la identificación, luego una metodología para encontrar cuáles eran los habilitadores. En esta última pregunta está toda la parte de metodología de proyectos en donde cogemos toda esa información y organizamos un proyecto para que realmente esa ejecución nos dé los resultados que esperamos y que hemos planeado desde el principio del proceso. Entonces, todo este journey de transformación va muy acompañado de metodologías claras y precisas que nos ayuden a que realmente todas estas cosas que vamos pensando y que vamos trabajando, pues realmente las podamos ejecutar y podamos medir sus resultados.
Recuerden que al final de la sesión vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Nos pueden ir planteando las preguntas en el chat y al final las iremos contestando. Por ahí hemos visto, perdón, Caro, por ahí hemos visto algunas preguntas. En este punto, solo para complementar y que nuestros asistentes a esta clase se lleven unos tips súper importantes, y es cómo trabajamos con nuestros equipos y con nuestros clientes, y es el momento de verdad. Esta última etapa, lo que les transmitimos nosotros es el momento, como decía Edwin, en el que hacemos realidad todo eso que encontramos y que nos soñamos. Es el momento donde nosotros y el mismo cliente se pone una estrella, como vemos ahí en ese fondo de pantalla súper clave. Nos ponemos la estrella y decimos, lo logramos, llegamos a la meta, si está funcionando, si estamos cambiando eso que queríamos cambiar y si estamos obteniendo del cliente, porque el cliente nos califica. O sea, hay muchas formas de medirnos, como nos contaba Edwin, y el cliente nos va calificando en la medida en que vamos haciendo esos cambios. Y esa medición, esos datos se vuelven súper claves para decir, ok, lo logramos. Eso se mide en el tiempo y es lo que nosotros llamamos la evolución. Es asegurar que realmente eso que planteamos sí esté teniendo el eco que queremos que tenga con nuestros clientes o usuarios finales. Ahí como para cerrar un poquito, Caro, y todos se lleven la idea de que estar en esta última parte no es la menos importante, es el momento de verdad donde todos estamos de la mano diciendo tenemos que hacer lo posible porque se cumpla, y cuando se cumple decimos nos pusimos la estrella todos y lo logramos. Entonces eso me parece súper importante. Dale, Caro. Gracias, Ingrid. Ahora vamos en la última parte a identificar cuáles son los beneficios que nos trae trazarnos estos planes de transformación con nuestros clientes y ejecutar todas estas iniciativas que hayamos identificado en este journey. Entonces, uno de los primeros beneficios es todo el proceso de fidelización y relaciones a largo plazo que la marca construye con los clientes. Una vez trabajamos en la experiencia y hacemos que ese cliente esté feliz y satisfecho con los servicios que le estamos prestando, la relación se vuelve a largo plazo. Es una relación en donde ese mismo cliente se vuelve multiplicador, se lo cuenta a otras personas y empezamos a crear una relación realmente sostenible. ¿Qué nos produce esto y qué nos genera? Un crecimiento del negocio. Este cliente que está satisfecho le cuenta a muchas otras personas lo contento que está con su producto y eso empieza a multiplicar las ventas, a multiplicar los ingresos de nuestro negocio. ¿Y qué traemos atrás de todo esto? Una vez hacemos todo el análisis y todo el proceso que vimos durante toda la clase, pues todo esto nos va trayendo eficiencias dentro de los procesos porque se proponen cambios en proceso, eficiencias a nivel de costo y hace que el servicio también se preste de una manera más eficiente. Y esa eficiencia nos permita ser mucho más productivos y mejores en esa experiencia que le damos a los clientes. Nos ayuda a identificar realmente el producto que los clientes quieren y eso, por consecuencia, pues nos lleva a mejorar la oferta de los productos que se tienen. Y de la mano nos ayuda a crear nuevos modelos de negocio, ya que realmente entendemos qué es lo que el cliente quiere y cómo lo quiere consumir. Entonces, estos 5 que vemos acá son los principales beneficios que nos trae trabajar en la experiencia del cliente. Acá en esta parte, pues, terminamos con nuestra masterclass. Les damos muchísimas gracias a todos por la participación y vamos a pasar a ver cuáles son las preguntas que tenemos de ustedes en el chat para darles respuesta. Entonces, por acá veo que nos preguntan acerca del ROX. Tanto Miguel como Lorena nos preguntan qué variables toma el indicador ROX y cómo se calcula y qué significan las siglas ROX y también cómo se calcula. Entonces, allí también ahí mismo en el chat vemos que los otros participantes dan la respuesta, pues, ¿qué significan las siglas? Significa Return of Experience, que es todo el retorno que tenemos de la inversión en la experiencia. ¿Cómo se calcula? Como les contábamos, se incluyen diferentes formas de medir tanto la experiencia interna de la empresa, la experiencia del empleado que presta el servicio, la experiencia de los líderes
que prestan el servicio y cómo al interior de la empresa todos los habilitadores tecnológicos y la definición de los procesos se crean indicadores para cada uno de ellos que al final nos muestren cuál es ese retorno de inversión. Sin embargo, el ROX pues casi que nos da para otra masterclass para poder entrar a detallar y a identificar realmente cómo se crean esos indicadores y cómo realmente podemos calcular. Vamos a ver qué otras preguntas nos hacen por acá. Dice, buen día, gracias por la sesión, muy interesante. Una pregunta, nos pregunta Agustín, ¿en qué tiempos sucedería cada una de las preguntas revisadas en esta práctica? Esa es muy buena pregunta, no sé si la quiere contestar Edwin o Ingrid. Bueno, yo les ayudo si quieren, es una muy buena pregunta, creo que esperábamos que alguien la hiciera, pero seguramente allí los vemos que están enganchados, poniendo cuidado y tomando nota de todos estos temas. Cada una de las etapas puede variar dependiendo del proceso, podría tardar, no sé, entre de 2 a 8 semanas, todo el proceso del análisis de las 3 primeras preguntas. Por supuesto, ya un proyecto de implementación dependerá del roadmap que se haya planteado y de la profundidad en la que lleguemos con las diferentes metodologías, pero dependiendo de la cantidad de variables, cantidad de productos, cantidad de procesos que se tengan, puede hacerse un análisis de las primeras 3 preguntas entre unas 2 y unas 8 semanas. Y dependiendo de ese análisis, en esa franja de tiempo, ya van a tener un roadmap, que es el resultado de todo esto, para saber cómo me va a impactar, cómo voy a yo, qué objetivos o qué indicadores voy a impactar positivamente y cómo me van a generar un retorno. Ahí ya se plantea un plan de implementación, que este sí puede variar dependiendo de cada una de las diferentes habilitadores que se tengan para la mejora de la experiencia del cliente. Perfecto, gracias. Ahí es importante, Dale. como les mencionábamos, cuando trabajamos de la mano del cliente. El cliente nos ayuda a construir cuáles son esas prioridades para, sobre todo, definir esos tiempos y cómo trabajamos esas restricciones, ¿sí? Para que la restricción la quitemos, avancemos, tengamos unos quick wins rápidamente y podamos generar los impactos y los beneficios que necesitamos. Puede alargarse, como puede ser corto, como puede hacerse por fases, dependerá y tiene matices de cada tipo de transformación que hacemos. De acuerdo, Ingrid, muchas gracias. Por aquí Adriana nos pone otra pregunta en donde nos dice, ¿qué ideas, estrategias recomiendan para que en el día a día de cada área de la compañía se vivencie el Customer Experience y no solo se quede en un indicador? Pues ahí, Adriana, podemos empezar porque debe haber una definición desde la dirección en donde el cliente está en el centro de todo. El cliente debe estar en el centro de todos los procesos y de todo lo que nosotros hacemos en la compañía. Entonces, una vez está esa directriz clara, empiezan a surgir proyectos de innovación que nos ayudan a trabajar con todas las áreas en que efectivamente se pueda vivir esa experiencia del cliente y se pueda estar trabajando en todo lo que se hace enfocado en prestar un mejor servicio. Creo que esa sería la última pregunta. Sí, es súper importante, Caro, recordar que la compañía hace parte de la experiencia, es decir, tú mencionabas algo súper importante cuando hablabas del ROX y era el Employee Experience. Entonces, el cliente está en el centro y todos estamos alrededor. Y como te atienda una persona, como lo viva la persona, el empleado también es súper importante. Entonces, esa vivencia en el día a día está también en cómo lo hacemos desde nuestra compañía. Cada compañía cómo lo vive, cómo lo expresa, cómo atiende, a través de ese conocimiento que tiene el cliente. Entonces, yo creo que ahí se vuelve súper importante toda esta parte humana que hay alrededor de la experiencia. Finalmente, como decía Edwin, todos somos personas y seguimos queriendo que nos escuchen, que nos atiendan y demás. Miremos si hay más preguntas. No nos han trasladado más preguntas, como muchos agradecimientos. Esperamos que les haya gustado mucho la clase, que les haya gustado todos los tips que les compartimos. Le damos las gracias a AMEC, a la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente, por darnos la oportunidad de estar aquí y muchísimas gracias a todos por participar. Marta, te dejo la palabra.
Sí, pues muchísimas gracias. Qué interesante, qué cantidad de información, de tips tan interesantes, ¿no? Edwin nos contaba, por ejemplo, ¿no? Entre tantísimas información, como digo, muy interesante todo. Edwin nos contaba en la parte de habilitadores esa evolución, ¿no? Progresiva entre la analítica descriptiva, una prescriptiva, una analítica más personalizada, prescriptiva. Cómo impacta positivamente la experiencia de cliente. Ingrid nos comentaba, por ejemplo, digo por ejemplo porque ha habido cosas muy interesantes, ¿no? Pero nos decía la importancia de definir un roadmap ideal, ¿no? Para impactar favorablemente en esa experiencia de cliente, siempre teniendo en cuenta la estrategia de las diferentes estrategias de las compañías. Y bueno, Carolina nos hablaba, entre también muchísimos otros aspectos importantes, de esa importancia de las metodologías claras y precisas para posibilitar precisamente esa ejecución de todo lo planeado, todas las maravillosas cosas que se nos ocurre y esa cantidad de información fantástica que podemos poner en práctica y todos los beneficios que toda esta estrategia de experiencia de cliente conlleva, ¿no? Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Edwin, y por supuesto a Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, muchísimas gracias a Condata y a todos los asistentes que nos han acompañado igualmente. Gracias por su interés, por sus preguntas y por acompañarnos una vez más. No recuerden, nuestra página web es www.amecmexico.com por si quieren visitarnos y por supuesto les esperamos en el próximo evento. Gracias.